Los impactos cósmicos no se limitan a los cuerpos enormes que chocan entre sí. A veces los impactos pueden generar montones de energía letal. La radiación letal brota de un objeto gigante misterioso llamado agujero negro. Un cuásar, un rayo de lo que los científicos llaman la galaxia de la estrella muerta, impacta contra una galaxia vecina más pequeña. Sucede que una cantidad de energía emana de un agujero negro y acelera, casi hasta la velocidad de la luz. Y esa cantidad impacta sobre la galaxia vecina que se columpia en el camino de esa energía. Eso hace estragos en cualquier habitante o planeta parecido a la Tierra que haya en esa galaxia vecina. Las que estén cerca serán esterilizadas, las que estén algo más alejadas sufrirán un daño en la atmósfera. Estos son los verdaderos sobrevivientes de un agujero negro gigante. Parece ciencia ficción, pero es ciencia fáctica. Por suerte para nuestra galaxia, este cataclismo sucede en la galaxia 13-321, una galaxia muy lejana, a 1.4 miles de millones de años luz de distancia. Esta es la primera vez que los astrónomos observan una cantidad de energía de un agujero negro que impacta contra una galaxia vecina. Pero este suceso plantea muchas preguntas. La primera es, ¿qué es un agujero negro? Y luego, ¿los terrícolas estamos en peligro de recibir un rayo letal? Los agujeros negros no son agujeros en absoluto, sino objetos increíblemente densos y gigantes. Son tan densos, y su campo gravitacional es tan fuerte, que nada escapa de ellos, ni siquiera la luz. Se necesitan observaciones desde múltiples telescopios para obtener una imagen completa de este fenómeno único. Solo combinando esta información a lo largo del espectro electromagnético podemos comenzar a estudiar los agujeros negros. Parte de esta imagen se obtuvo con este telescopio de gran alcance, o BLA por sus siglas en inglés, en Nueva México. El BLA es un radiotelescopio compuesto por 27 platos de antenas que pesan 230 toneladas cada uno. Las antenas están dispuestas en forma de Y, y cada brazo de esa Y mide 20 kilómetros de largo. El BLA es especialmente apto para observar agujeros negros como el que tiene nuestra galaxia. Eso es unas 4 millones de veces más grande que el Sol y genera todo tipo de fenómenos. Pero el gas y el polvo que existen entre nosotros y el agujero negro los oscurece a todos y los hace invisibles a la luz de los telescopios. Al poder detectar ondas de radio, el BLA puede penetrar los escombros estelares. Los radiotelescopios y los infrarrojos son la única manera de estudiar esos fenómenos. Mientras que un telescopio de luz visible absorbe ondas de luz para crear una imagen, nosotros absorbemos ondas de radio para hacerlo. Las ondas ópticas y de onda corta no permiten ver el interior de estas regiones. Las ondas de radio, sí. Los radioastrónomos de ondas de radio largas, como las de este establecimiento, pueden espiar el interior de estas regiones ocultas a otro tipo de onda. La mayoría de las galaxias tienen agujeros negros gigantes en el centro. Esos agujeros pueden ser de entre 1 millón y 1.000 millones de veces el tamaño de nuestro Sol. Aunque eran gigantes, al principio no podíamos verlos. ¿Cómo supimos que estaban allí? El material entra al agujero negro como si fuera agua que cae por una rejilla de baño. Va hacia abajo, gira, y la fuerza de fricción que ejerce genera calor y luz. Y esa luz es tan intensa y tiene tanta energía que forma rayos X. La desaparición de objetos en esta rejilla llevó a los astrónomos del siglo XVIII a sugerir la existencia de una estrella invisible. En 1783, el reverendo John Mitchell presentó el hermoso concepto de horizonte de sucesos. Mitchell mostró que un objeto que es muy grande, con poca radiación suficiente, presentaría una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Atraparía la luz y sería invisible, oscuro. Ese era el concepto de un horizonte de sucesos. John Wheeler, un colaborador de Albert Einstein, acuñó la frase agujero negro en 1967. Para ese entonces aún era una teoría, y los científicos ni siquiera notaban que ya habían encontrado su primer agujero negro. La evidencia eran los rayos X, energía invisible producida por los agujeros negros. En 1971,
se identificó a una estrella azul gigante como fuente emisora de rayos X. Más adelante, nos conmocionó el hallazgo de que esta estrella óptica era tan gigante que orbitaba la fuente de rayos X a gran velocidad. La gran velocidad indicaba que la fuente de rayos X tenía una masa de más de 3 veces el tamaño de nuestro Sol. Eso definía un agujero negro. Quizá el gran impulso en el estudio de los agujeros negros provino de otro de los grandes observatorios de la NASA, el Observatorio de Rayos X Chandra. Suelen preguntarnos por qué no hacemos radioastronomía desde la Tierra, porque por supuesto es más riesgoso, más costoso y presenta mayores desafíos hacerlo desde un telescopio en el espacio. La atmósfera terrestre es muy opaca para los rayos X, bloquea todos los rayos X que provienen de estrellas y galaxias lejanas. Por lo tanto, si queremos hacer radioastronomía, tenemos que ir al espacio y el Chandra es el mejor radiotelescopio que tenemos. El Chandra es particularmente apto para el estudio de lugares y objetos en el universo, en donde las condiciones violentas y extremas generan rayos X como primera respuesta. Estamos hablando de, por ejemplo, materia que cae dentro de un agujero negro, estrellas que explotan como supernovas o galaxias que impactan entre sí. Ese es el tipo de violencia cósmica para la cual el Chandra es apto para estudiar. Los rayos X aparecen cada vez que un objeto celeste produce grandes cantidades de calor. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros pueden generar rayos X con 100.000 veces más fuerza que los que produce el Sol. El Chandra fue decisivo para ayudar a los científicos a comprender qué ocurría en la galaxia de la estrella muerta. El Chandra nos permitió ver la fuente central de agujeros negros. Nos permitió determinar la presencia de esta cantidad de rayos X, que fueron los que le dieron el nombre a la galaxia de la estrella muerta, porque esta cantidad apunta directamente a la galaxia vecina, y uno ve los efectos de ese rayo de energía y partículas irradiando cuando impacta sobre la galaxia vecina. Como sucede en la mayoría de los impactos cósmicos, existe un lado positivo. Una vez que la estrella muerta terminó con la galaxia vecina, es probable que dispare a la formación de estrellas y planetas nuevos. Es todo parte del ciclo de vida y muerte del universo. Los agujeros negros no son necesariamente cañones cósmicos. No rugen por todo el universo absorbiendo todo lo que se les cruza. Es probable que uno de los más grandes legados de estos haya llevado tanto a la creación de la vida como a su destrucción. Nuestro sistema solar logró evadir los rayos letales solo para enfrentarse a una calamidad galáctica de proporciones colosales. En un futuro distante, nuestra galaxia, la Vía Láctea y su vecina Andrómeda impactarán entre sí. La pregunta es si ese impacto generará creación o destrucción. ¿Qué puede implicar un impacto intergaláctico como este? Sucede que los mayores peligros provienen de los impactos con esos reactores termonucleares también conocidos como estrellas. Si una estrella se acerca lo suficiente al sistema solar, es posible que envíe cometas hacia nosotros. Si se acerca aún más, es posible que afecte la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y la vida tal como la conocemos dejará de existir, porque o bien se evapora toda el agua, o bien se congela por completo si nos alejamos del Sol. El impacto entre la Vía Láctea y Andrómeda está predestinado desde el comienzo del universo, cuando estas dos galaxias nacieron una junto a la otra. Lo que se fusiona nació unido y al final se une. Lo que nace separado por lo general no se fusiona, sino que se aleja aún más. La mayoría de las galaxias son divergentes en el universo en expansión. Las galaxias que están lejos de nosotros continuarán alejándose hasta desaparecer de nuestra visión en un tiempo determinado. La única excepción es la galaxia Andrómeda, la vecina más cercana, nuestra galaxia hermana. Andrómeda y la Vía Láctea revirtieron su gravedad y su velocidad de alejamiento en algún momento en el pasado. Y ahora se acercan una a la otra debido a la atracción que existe entre ellas. De hecho, van camino al impacto. Están moviéndose directamente una contra la otra, y eso no es bueno para nosotros.
Dentro de 5.000 millones de años, la galaxia Andrómeda impactará contra la Vía Láctea. Pero ¿cuál es la evidencia de este impacto venidero? Ocurre que las señales de luz que emite Andrómeda son las evidencias más claras de que se está acercando. Es lo mismo que hace que los fuegos artificiales sean de colores. Si uno busca un color en particular, sabe que proviene del hierro, del oxígeno o del sulfuro, y sabe qué color debería ser. Entonces, busca qué color parece ser, más rojo, más azul. Si es más azul, es probable que se esté acercando. Si es más rojo, es porque se está alejando. Si miramos a Andrómeda, su azul cambió, y la velocidad a la que se supone que se mueve es a unos pocos kilómetros por segundo. Está acercándose y rápido. Un momento. Un impacto que destruya la vida en la Tierra no es el único escenario posible y para nada el más probable. Entonces, ¿qué sucederá en 2.000 millones de años cuando ambas galaxias comiencen a acercarse? Como estas dos galaxias son increíblemente inmensas y las distancias entre ellas tan grandes, el impacto tomará miles de millones de años en completarse. Como resultado, los astrónomos solo pueden observar imágenes en el cielo. Para comprender todo el proceso se basan en las simulaciones. Cada imagen que obtenemos de un impacto intergaláctico en el universo es en realidad una pieza de una larga secuencia. Estas simulaciones nos permiten unir las diferentes situaciones y ver cómo es el proceso desde el primer contacto hasta la fusión final, pasando por la unión de las colas y la superposición. En la década de 1970, los hermanos astrofísicos Allard y Yuri Tombray crearon las primeras simulaciones de un impacto de espirales galácticas. Sus simulaciones duplicaron las características que se habían observado en impactos intergalácticos. La secuencia tenía detalles de los distintos pasos, desde el acercamiento de las galaxias hasta la fusión, y se conoce como la secuencia de Tombray. Hoy, Frank Summers y los astrofísicos del Instituto de Ciencia de Telescopio Espacial de Baltimore, en Maryland, utilizan programas de efectos visuales y computadoras de última tecnología para representar los impactos intergalácticos en simulaciones que replican 10 millones de años por segundo. Todo comienza con el acercamiento, con dos espirales galácticos que se atraen mutuamente. Aquí se puede ver el momento anterior al impacto, y no hay ninguna distorsión de ola, lo cual me pareció muy extraño cuando observé la visualización. Así es, aún son bastante simétricas. Solo se pueden colocar en la secuencia de Tombray, cuando se comienza a enviar estas oleadas de cola. Bien. Luego uno observa que a medida que pasa por aquí, primero pasan, y luego se vuelven a unir. La simulación muestra la tremenda atracción gravitacional entre las galaxias espiraladas que impactan. Extensas colas de estrellas y gases, conocidas como colas de ola, se arrojan al espacio distante. Este escenario ficticio puede verificarse en las imágenes de impactos intergalácticos, como el de las galaxias Antena y los ratones. Los astrónomos predicen que el impacto entre Andrómeda y la Vía Láctea progresará de la misma manera que el modelo. Las colas de ola son como los ropajes de la Vía Láctea que se desgarran. La Vía Láctea es una galaxia delgada, bastante frágil y delicada. Y Andrómeda es de hecho más grande que nosotros y tiene más masa. Cuando pase a nuestro lado, su campo gravitacional nos destrozará. Pero a medida que las dos galaxias se unan a lo largo de 2.000 millones de años, su acercamiento se verá menos como un impacto y más como un péndulo, que por inercia lleva a las galaxias a cruzarse a velocidad, mientras la gravedad las devuelve a su lugar. Continuarán moviéndose por esa inercia que generaron, y a medida que se separen una de la otra, Andrómeda y la Vía Láctea comenzarán a desacelerarse debido a su atracción gravitacional. La velocidad de retirada disminuirá cada vez más, hasta que finalmente girarán y volverán a cruzarse por otro camino. En 4.5 miles de millones de años, las galaxias se mecerán una vez más una hacia la otra, y esta vez sucederá un impacto directo. Las hermosas estructuras de disco de estas dos galaxias espiraladas probablemente se destruirán por completo. Serán empujadas hacia estas largas olas de cola, y luego, cuando impacten entre sí, las órbitas de todas las estrellas cambiarán aleatoriamente, lo cual creará una forma central más elíptica, y estas dos colas de ola, grandes y largas, volverán a reinar durante millones de años. El impacto se convierte en una fusión.
Las partes centrales de aquí se están fusionando ahora, y solo tienes una parte central, como una galaxia única en el centro. Entonces, las olas de cola externas van a diluirse, y en unos 500.000 millones de años veremos una sola galaxia. Como ven, aquí están fusionadas, es decir, que solo hay un centro esencial. Aún se ven algunas olas de cola, que tenderán a desaparecer con el tiempo. Es decir, si llevamos esto afuera, creeremos que tenemos solo un objeto, que en ese momento se verá bastante parecido a una galaxia elíptica. Los astrónomos especulan que las galaxias elípticas del universo son producto de impactos intergalácticos como estos. Pero, ¿qué sucede cuando las galaxias atraviesan este proceso? ¿Y qué significa eso para nuestro planeta mientras sufrimos el cataclismo? Las imágenes de impactos intergalácticos son etéreas. Las colas de olas se estiran como telas de araña. Los centros galácticos se orbitan mutuamente atraídos entre sí. Pero ¿acaso estas imágenes hermosas esconden una gran destrucción, como choques entre estrellas, impactos interplanetarios y lunas atomizadas hasta desaparecer en el espacio? Uno de los aspectos más geniales de los impactos intergalácticos es que cuando estas enormes galaxias se unen, las estrellas no lo hacen. Si mides una estrella con otra, la distancia entre ellas es millones de veces mayor al diámetro de las estrellas. Durante este impacto intergaláctico y la fusión final, ¿qué posibilidades hay de que la Tierra se haga pedazos? Según los astrónomos, no muchas. Cada estrella tiene algo así como un sistema solar a su alrededor. Incluso el espacio entre ellas es muy extenso, tanto que la probabilidad de que un planeta impacte contra otro es insignificante. Pero eso no significa que la Tierra esté totalmente a salvo. Algo así como un 10% de posibilidades de que la Tierra salga eyectada junto con el Sol y el sistema solar en una de estas colas de ola. Y luego estaríamos muy lejos. Tendríamos una visión desde la distancia de nuestra galaxia. Por lo tanto, lo que más influirá en lo que veremos en el cielo será cómo cambie la órbita del Sol después del impacto. Las estrellas y los planetas se cruzan unos con otros sin problemas, pero el gas no. Un impacto intergaláctico es en realidad un choque de gases. Tanto Andrómeda como la Vía Láctea tienen buenas cantidades de gas, así que todo ese gas que tienen impactará y generará de inmediato muchas estrellas. Generará unos 10.000 millones de estrellas. Esto es lo que llamamos explosión estelar. Y esta formación estelar desenfrenada parece ser un indicador de las interacciones galácticas. Si fuéramos un planeta dentro de una de estas galaxias, el cielo nocturno sería bastante dramático, en especial durante las explosiones estelares. Se iluminaría por los fuegos artificiales de estas estrellas recién nacidas. No tiene por qué ser algo peligroso, a menos que uno esté cerca de una de esas regiones en las que las estrellas están naciendo. Pero una vez que las galaxias se combinan en una galaxia elíptica, la formación estelar se hace más lenta. Tenemos una galaxia que va concentrada en lo suyo y colisiona con otra, y se genera una gran formación de estrellas, una explosión estelar colosal. Pero luego, en un periodo de tiempo relativamente corto, se usa todo el gas, se terminan los fuegos artificiales y la galaxia sigue su camino alegremente sin hacer mucho más. La fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda, a la que algunos astrónomos llaman lactómeda, también sufrirá la fusión de sus centros densos, cada uno con un agujero negro. El agujero negro de una de las galaxias se encuentra con el de otra, se unen y se convierten en un par que gira. La órbita se encoge y se fusionan, y resulta un agujero negro aún más grande. El proceso es violento, y durante ese proceso es probable que el gas alimente al agujero negro y haga aparecer un cuásar muy brillante. Pero el mayor impacto entre la Vía Láctea y Andrómeda no está relacionado con el impacto intergaláctico en absoluto. Como las nuevas galaxias que nacen, nuestro Sol se ocupará de sus restos muertos. La analogía de la vida funciona muy bien para las estrellas. Sin duda nacen y comienza su existencia, se encienden. Hay un momento en el cual comienzan a convertir hidrógeno en helio y a extraer energía. Luego, en la mediana edad, se expanden y son un poco más brillantes, y hacia el fin de sus vidas cambian de manera muy drástica. A medida que el Sol muere,
pierde gran parte de su fuente de combustible, el hidrógeno. Ahora se convirtió en una estrella roja gigante. Su tamaño se extenderá hasta donde la Tierra orbita en la actualidad, a cierta distancia del Sol. Así que estará a unos 145 millones de kilómetros de radio. Nada bueno para la vida en la Tierra. La Tierra perderá sus océanos y su atmósfera y dejará de ser habitable. Si aún vivimos dentro de miles de millones de años en el futuro, será necesario colonizar sistemas estelares cercanos o construir algún tipo de planeta artificial lejos de nuestra estrella para mantenernos a una distancia segura. Aunque nuestro vecindario se haya convertido en una zona roja sin vida, los astrónomos predicen que las condiciones de la nueva galaxia Lactómeda permitirán la vida. Habrá alrededor de 1 billón de estrellas en esta galaxia fusionada, y estas estrellas también tendrán planetas. Aun si solo una pequeña porción de estos planetas es habitable, los números son tan arrolladores que con cálculos conservadores se espera que haya vida en algún sector de Lactómeda y también en muchos sectores dentro de esta galaxia fusionada. En nuestro universo, la fusión fundamental se da entre la vida y la muerte. El anfitrión de los impactos interestelares entre agujeros negros e incluso intergalácticos representa el suceso más violento que traerá el renacimiento.